Él creyó que ella lo había traicionado. Alejó de su vida a la única mujer que amó, pero cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Ahora, un millonario marcado por traumas del pasado tendrá que recuperar la confianza de quien más hirió y demostrar que el amor puede renacer incluso después del dolor más profundo. Prepárate para una historia de redención, perdón, y una segunda oportunidad que tocará tu corazón. La Galería de Arte Contemporáneo en el corazón de Madrid brillaba bajo las luces doradas de la tarde. Entre las obras expuestas, donde los colores danzaban en lienzos que contaban historias silenciosas, dos almas estaban a punto de encontrarse sin saber que sus destinos se entrelazarían para siempre. Alejandro Mendoza observaba una pintura abstracta con la misma intensidad que aplicaba a sus análisis empresariales. A los 38 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda España, pero en aquel momento, rodeado de arte y belleza, se sentía extrañamente vulnerable. Sus ojos oscuros, habitualmente fríos y calculadores en las salas de reuniones, se suavizaban mientras contemplaba los trazos audaces del artista. Es fascinante cómo el caos puede crear tanta armonía, ¿verdad? Una voz femenina, suave como el susurro del viento, interrumpió sus pensamientos. Se volvió lentamente, y el mundo pareció detenerse. Frente a él estaba una mujer de cabellos castaños que capturaban la luz dorada de la galería, creando reflejos cobrizos que le enmarcaban un rostro delicado pero decidido. Sus ojos verdes lo miraban con una curiosidad genuina, sin rastro de la admiración calculada que solía despertar su riqueza y posición social. «Perdone, no quería interrumpir su contemplación», continuó ella con una sonrisa que desarmaría las defensas del hombre más blindado. «Soy Isabella Morales, arquitecta. Esta obra me llamó la atención porque me recuerda a los planos de mi último proyecto, donde lo aparentemente desordenado cobra sentido cuando se ve desde la perspectiva correcta». Alejandro sintió algo extraño en el pecho, como si una pieza que no sabía que le faltaba acabara de encajar en su lugar. Durante años había perfeccionado el arte de mantener distancia emocional, una coraza forjada en los fríos pasillos del orfanato donde creció hasta los 8 años, antes de que Joaquín Mendoza lo adoptara y le diera no solo un apellido, sino también un futuro. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Alejandro, respondió extendiendo su mano. Y tiene razón sobre la perspectiva. A veces necesitamos alejarnos para ver la belleza completa. Cuando sus manos se tocaron, una corriente eléctrica recorrió ambos cuerpos. Isabella sintió sus mejillas sonrojarse levemente, mientras Alejandro experimentaba una calidez que no recordaba haber sentido jamás. Ella retiró su mano suavemente, pero sus ojos permanecieron conectados con los de él. ¿Es usted coleccionista?, preguntó Isabella intentando mantener la conversación mientras su corazón latía de forma irregular. En realidad no. Alejandro sonrió, una expresión genuina que transformaba completamente su rostro habitualmente severo. Vine por recomendación de mi padre adoptivo. Dice que necesito más arte en mi vida, menos números y contratos. Isabella inclinó ligeramente la cabeza, intrigada por la vulnerabilidad que había detectado en su voz al mencionar a su padre adoptivo. Había algo en este hombre que despertaba su curiosidad más allá de su evidente atractivo físico. Sus anchos hombros bajo el traje impecablemente cortado hablaban de poder y control, pero sus ojos reflejaban una profundidad emocional que contrastaba con su aparente frialdad. «Su padre parece muy sabio», comentó. «El arte tiene la capacidad de sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos». Las palabras de Isabella resonaron en el alma de Alejandro como un eco de verdades no dichas. Se encontró mirándola con una intensidad que la hizo bajar la vista, aunque no de forma incómoda, sino con una timidez encantadora que lo desarmaría por completo. «¿Le gustaría acompañarme a ver el resto de la exposición?», se aventuró él, sorprendiéndose de su propia espontaneidad. «Me gustaría conocer la perspectiva de una arquitecta sobre estas obras». Isabella sonrió, y Alejandro supo en ese instante
que su vida acababa de cambiar para siempre. Mientras caminaban juntos por la galería, ella le explicaba con pasión los elementos arquitectónicos que veía reflejados en las pinturas, gesticulando con gracia mientras hablaba. Él la escuchaba embobado, no solo por sus conocimientos, sino por la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que amaba. «Esta pieza me recuerda al proyecto en el que estoy trabajando ahora», decía Isabela, deteniéndose frente a una escultura moderna. «Es un complejo residencial en Las Rosas, donde estoy intentando integrar espacios verdes con arquitectura contemporánea». «Las Rosas». Alejandro la miró con sorpresa. «Mi empresa está desarrollando varios proyectos en esa zona. ¿Para qué constructora trabaja?». Isabela mencionó el nombre de una empresa mediana, y Alejandro reconoció inmediatamente que no habían competido por los mismos terrenos. Algo en su interior se relajó. No habría conflictos de intereses profesionales que complicaran lo que estaba sintiendo. «Quizás podríamos colaborar en algún proyecto futuro», sugirió, con una sonrisa que hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. El tiempo pareció volar mientras exploraban la galería juntos. Alejandro descubrió que Isabela tenía un sentido del humor deliciosamente inesperado, y ella se encontró riéndose de comentarios que él hacía, observaciones inteligentes que revelaban una sensibilidad oculta bajo su exterior empresarial. Cuando llegaron a la última sala, el sol ya se había puesto y las luces artificiales creaban una atmósfera íntima. Isabela se detuvo frente a un cuadro que mostraba un paisaje nocturno de Madrid, con las luces de la ciudad reflejándose en el río. «Es hermoso», suspiró. «Hace que la ciudad parezca un lugar mágico donde todo es posible». Alejandro la observó en perfil, notando la suave curva de su cuello, el modo en que respiraba profundamente cuando algo la emocionaba. Sin poder evitarlo, se acercó un paso más, inhalando discretamente el aroma floral de su perfume. «¿Le gustaría cenar conmigo?», preguntó, su voz más ronca de lo habitual. «Conozco un lugar donde podríamos continuar esta conversación». Isabela se volvió hacia él, y por un momento sus rostros estuvieron tan cerca que podía sentir su respiración. Los ojos de Alejandro la miraban con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Me encantaría», respondió suavemente, sellando sin saberlo el comienzo de una historia que los transformaría a ambos para siempre. El restaurante que Alejandro había elegido era una joya escondida en el barrio de la Latina, con manteles blancos y velas que creaban sombras danzantes en las paredes de piedra antigua. Isabela se sentía como si hubiera entrado en un cuento de hadas, especialmente cuando Alejandro le retiró la silla con una galantería que parecía natural en él, no forzada como en otros hombres que había conocido. «¿Cómo descubrió este lugar?», preguntó ella observando los detalles cuidadosamente conservados del edificio del siglo XVIII. «Mi padre adoptivo me trajo aquí cuando cumplí 18 años». Alejandro se sentó frente a ella, y bajo la luz dorada de las velas, sus facciones adquirían una calidez que contrastaba con la imagen fría que proyectaba en el mundo empresarial. Dijo que era importante conocer la historia de Madrid más allá de los rascacielos y centros comerciales. Isabela notó cómo su voz se suavizaba al hablar de su padre adoptivo, y sintió curiosidad por la historia detrás de esas palabras. Había algo en la forma en que Alejandro evitaba hablar de su infancia que despertaba su instinto protector, aunque apenas lo conociera. «Parece que tiene una relación muy especial con él», comentó suavemente, mientras degustaba el vino que Alejandro había elegido con cuidado. «Joaquín Mendoza me salvó la vida», admitió Alejandro, sorprendiéndose de su propia honestidad, aunque supongo que es muy pronto para hablar de temas tan personales. «En absoluto». Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos verdes reflejando una comprensión genuina. «Creo que las conexiones reales se basan en la honestidad, no en conversaciones superficiales sobre el clima». Alejandro sintió algo revolverse en su pecho. Durante años había perfeccionado el arte de mantener conversaciones profesionales exitosas sin revelar nada personal, pero con Isabela las palabras fluían como si hubiera encontrado a alguien con quien finalmente podía ser él mismo. «Crecí en un orfanato hasta los 8 años», dijo observando su reacción cuidadosamente.
Mi madre biológica me abandonó cuando tenía 7 años. Un día estaba ahí, diciéndome que me amaba más que a nada en el mundo, y al siguiente había desaparecido para siempre. Isabela sintió que se le encogía el corazón. Instintivamente, extendió su mano sobre la mesa y cubrió la de él con la suya. El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos, pero ninguno retiró la mano. «Lo siento mucho», susurró. «No puedo imaginar lo que debe haber sido pasar por eso siendo tan pequeño». Joaquín llegó al orfanato buscando un hijo, continuó Alejandro, volteando su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Era un empresario exitoso, cuya esposa había muerto sin poder tener hijos. Me vio en el patio, sentado solo mientras los otros niños jugaban, y después me contó que supo inmediatamente que yo era su hijo destinado. Isabela apretó suavemente su mano, sintiendo la fuerza y la vulnerabilidad que coexistían en él. Comenzaba a entender por qué Alejandro proyectaba esa coraza de frialdad. Era un mecanismo de defensa forjado por el abandono temprano. «Debe amarlo mucho», dijo ella. «Con toda mi alma». Alejandro sonrió, una expresión genuina que transformaba completamente su rostro. «Me dio no solo un apellido y un futuro, sino también la posibilidad de creer que merecía ser amado. Aunque debo confesar que aún lucho con esa última parte». Isabela sintió mariposas en el estómago ante esa confesión tan íntima. Había algo magnético en la vulnerabilidad de este hombre poderoso, en la forma en que confiaba en ella, con secretos que probablemente muy pocas personas conocían. «¿Y usted?», preguntó Alejandro cambiando el foco hacia ella. «Hábleme de su familia, de lo que la llevó a la arquitectura». «Crecí en Sevilla, en una familia de artistas». Isabela sonrió, sus ojos iluminándose. «Mi padre es ceramista, mi madre pintora, y tengo un hermano mayor que es músico. Siempre estuve rodeada de creatividad, pero yo me sentía atraída por crear espacios donde las personas pudieran vivir, no solo contemplar arte». «Es hermoso». Alejandro la observaba con fascinación. Debe haber sido maravilloso crecer en ese ambiente. Lo fue, aunque a veces me sentía como la oveja negra por elegir algo tan práctico como la arquitectura, rió Isabela. Pero mis padres siempre me apoyaron. Decían que crear hogares para las personas era la forma más pura de arte. Alejandro se encontró pensando en lo diferente que habría sido su vida si hubiera crecido rodeado de tanto amor y apoyo incondicional. No sentía envidia, sino una profunda admiración por la mujer que tenía frente a él. «¿Siempre quiso quedarse en Madrid?», preguntó, esperando secretamente que la respuesta fuera afirmativa. «En realidad, vine por un proyecto específico hace 3 años y me enamoré de la ciudad». Isabela tomó un sorbo de vino, inconsciente de lo atractiva que se veía con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Hay algo en Madrid que despierta la ambición, ¿no cree? Como si fuera posible lograr cualquier cosa aquí. Ahora mismo, sentado frente a usted, creo que tiene razón». Alejandro respondió con una intensidad que hizo que Isabela sintiera que el aire se espesaba entre ellos. «Esta ciudad acaba de volverse infinitamente más interesante». Isabela bajó la mirada, sonriendo de una forma que Alejandro encontró absolutamente encantadora. Había algo en su timidez genuina que contrastaba hermosamente con la confianza que demostraba al hablar de su trabajo. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», se aventuró Isabela. «Después de lo que acabo de contarle, creo que se ha ganado el derecho». Alejandro sonrió. «¿Qué lo hace realmente feliz? Más allá del trabajo y el éxito empresarial». La pregunta lo tomó por sorpresa. Era algo que no se había permitido contemplar en años, demasiado ocupado construyendo su imperio y manteniendo las murallas emocionales que lo protegían. «Honestamente, hace tanto tiempo que no me lo pregunto, que no estoy seguro de conocer la respuesta», admitió. «Pero esta noche, sentado aquí con usted, creo que estoy empezando a recordar lo que se siente estar genuinamente contento». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba, como si fuera un tesoro que acabara de descubrir, que la hacía sentir más hermosa y valorada de lo que se había sentido en años. Cuando terminaron de cenar, ninguno quería que la noche terminara. Alejandro insistió en acompañarla hasta su apartamento y durante el paseo por las calles iluminadas de Madrid,
Sus manos se rozaron repetidamente, creando pequeñas chispas de electricidad que ambos fingían no notar. Frente al edificio de Isabela, se detuvieron bajo la suave luz de una farola. El momento se cargó de tensión mientras ambos luchaban con el deseo de prolongar el encuentro y la incertidumbre de lo que venía después. «Gracias por una noche perfecta», Isabela susurró, buscando las llaves en su bolso para evitar mirarlo directamente, sintiendo que si lo hacía podría hacer algo impulsivo. «¿Podría volver a verla?», Alejandro preguntó, su voz más vulnerable de lo que había pretendido. «Mañana, si no es muy pronto, o cuando usted quiera». Isabela levantó la vista y se encontró con sus ojos oscuros, que la miraban con una mezcla de esperanza y temor al rechazo que le llegó directamente al alma. «Me encantaría», respondió suavemente, y cuando Alejandro sonrió, ella supo que acababa de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Los días siguientes se convirtieron en una sinfonía de descubrimientos mutuos. Alejandro se encontró haciendo cosas que jamás había hecho, cancelando reuniones para almorzar con Isabela, llegando a la oficina con una sonrisa que desconcertaba a sus empleados y comprando flores sin motivo alguno más que el deseo de ver su rostro iluminarse. Isabela, por su parte, se sorprendía revisando su teléfono constantemente, esperando los mensajes de buenos días que Alejandro había comenzado a enviarle, cada uno más dulce que el anterior. «Espero que tu café tenga el sabor perfecto esta mañana, como tu sonrisa hizo que fuera mi noche ayer», había escrito esa mañana, haciendo que se sonrojara en medio de una reunión con clientes. Era viernes por la tarde, cuando Alejandro apareció inesperadamente en su oficina, cargando un ramo de tulipanes blancos que había descubierto que eran sus favoritos después de escucharla mencionarlos casualmente durante una de sus largas conversaciones telefónicas. «¿Qué haces aquí?», Isabela preguntó dejando sus planos a un lado, su corazón acelerándose como siempre lo hacía cuando lo veía. «Vine a secuestrarla». Alejandro sonrió con esa sonrisa traviesa que había comenzado a aparecer solo para ella. «Es viernes. Ha trabajado toda la semana como una hormiga laboriosa y yo tengo una sorpresa». Isabela miró sus planos extendidos sobre el escritorio, luego a Alejandro, que la observaba con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a su alma, y tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. «Dame 5 minutos para cerrar esto», dijo, guardando rápidamente sus documentos. Alejandro la llevó a las afueras de Madrid, a un viñedo privado que pertenecía a un amigo de la familia. El lugar era una postal perfecta, hileras de vides que se extendían hasta el horizonte, una casa de piedra antigua convertida en bodega y una terraza con vista panorámica donde habían preparado una mesa íntima para 2. «¿Cómo supiste que esto me encantaría?». Isabela giró lentamente, absorbiendo la belleza del paisaje mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. «Porque prestas atención a la belleza en los detalles». Alejandro se acercó por detrás y aunque no la tocó, Isabela podía sentir el calor de su cuerpo. «Y porque cuando hablas de arquitectura, tus ojos se iluminan de la misma forma que lo están haciendo ahora». Isabela se volvió para mirarlo y la proximidad los sorprendió a ambos. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, marcas de sonrisas que había comenzado a regalarle con más frecuencia. La tensión entre ellos se había vuelto casi palpable en los últimos días, creciendo en momentos como este, donde el mundo parecía reducirse solo a ellos dos. «Alejandro», susurró, su nombre sonando como una oración en sus labios. Él levantó su mano lentamente, rozando apenas su mejilla con el dorso de sus dedos. Isabela cerró los ojos ante el contacto y cuando los abrió, encontró que él la miraba con una intensidad que la hizo temblar. «Isabela», murmuró él, su voz ronca, «¿sabes lo que me estás haciendo?». Antes de que ella pudiera responder, el propietario del viñedo apareció para saludarlos, rompiendo el momento pero no la electricidad que continuaba chisporroteando entre ellos. Durante la cena, bajo un cielo que se llenaba de estrellas, compartieron historias más íntimas, sueños y temores que ninguno había confesado antes a otra persona. «¿Alguna vez has estado enamorado?», Isabela preguntó mientras degustaban un vino que sabía a promesas y posibilidades.
Alejandro permaneció en silencio por un momento, girando la copa entre sus manos. Creí estarlo una vez, hace años, pero ahora me doy cuenta de que solo era compatibilidad, conveniencia. La miró directamente. Nunca había sentido esto, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde ni siquiera sabía que estaba a oscuras. Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Y te asusta? Me aterroriza, admitió él con una honestidad brutal. Pero por primera vez en mi vida el miedo se siente emocionante en lugar de paralizante. Cuando regresaron a Madrid, Alejandro estacionó frente al edificio de Isabella, pero ninguno hizo ademán de salir del auto. La tensión sexual que había estado construyéndose durante semanas alcanzaba un punto crítico, y ambos lo sabían. Isabela. Alejandro se volvió hacia ella en el asiento. Necesito que sepas algo. No soy bueno con esto, con abrir mi corazón. Mi pasado me hizo cauteloso, pero contigo. Ella se acercó y puso un dedo suavemente sobre sus labios, silenciándolo. No tienes que explicar nada. Vamos despacio, a nuestro ritmo. Alejandro capturó su mano y besó su palma, un gesto tan íntimo que Isabela sintió que se derretía. ¿Despacio?, murmuró contra su piel, porque debo confesar que cada minuto que paso contigo hace que despacio se sienta como una tortura dulce. Isabela rió suavemente, pero el sonido se atrapó en su garganta cuando él entrelazó sus dedos y la miró con esos ojos que prometían todo lo que su corazón había estado esperando sin saberlo. «Buenas noches, Alejandro», susurró, sabiendo que si no salía del auto en ese momento, podría hacer algo de lo que no se arrepentiría, pero que cambiaría todo entre ellos. «Buenas noches, preciosa», respondió él, usando por primera vez ese apelativo cariñoso que la hizo sonreír todo el camino hasta su apartamento. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Alejandro se quedó despierto pensando en la suavidad de su piel, en cómo su risa había comenzado a ser el sonido favorito en el mundo. Isabela, por su parte, se encontró recordando la forma en que él la miraba, como si fuera algo precioso y frágil que quería proteger pero también conquistar completamente. Al día siguiente, Alejandro apareció en su puerta con café y croissants de la panadería francesa que Isabela había mencionado que le gustaba. Era sábado, y cuando ella abrió la puerta en pijama y con el cabello despeinado, él pensó que jamás había visto algo más hermoso. «Buenos días, dormilona», dijo entrando al apartamento como si perteneciera allí. «¿Qué hora es?» Isabela se frotó los ojos, consciente de que probablemente se veía terrible pero demasiado feliz de verlo para preocuparse. «Las 11. Has dormido como una princesa en su castillo». Isabela lo observó moverse por su cocina con una familiaridad que la llenó de calidez. Era como si Alejandro hubiera encontrado la forma de encajar perfectamente en su vida, llenando espacios que no sabía que estaban vacíos. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó él preparando el café como si hubiera hecho eso cientos de veces antes. «Ahora sí», respondió ella, acercándose y robando un pedazo de croissant de sus manos. «Cualquier cosa que involucre pasar tiempo contigo». Alejandro la miró morder el croissant, una pequeña migaja quedándose en la comisura de su boca, y sintió un impulso casi irresistible de inclinarse y limpiarla con sus labios. En cambio, extendió su pulgar y la removió suavemente, pero el gesto fue tan íntimo que ambos se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos. «Isabela», murmuró él, su mano aún en su rostro. «Sí», susurró ella, inclinándose imperceptiblemente hacia él. El momento se cargó de promesas no dichas, de deseos contenidos, de un amor que florecía con la fuerza de algo destinado e inevitable. 3 semanas después de aquel sábado en la cocina, Isabela se había convertido en el centro del universo de Alejandro. Sus empleados notaban el cambio radical en su jefe. Llegaba silbando, sonreía durante las reuniones más tensas y había comenzado a delegar responsabilidades para poder escaparse temprano. «Nunca lo había visto así, señor Mendoza», comentó su asistente personal, Rosa, una mujer de 60 años que había trabajado para él durante una década. «Parece feliz de verdad». Alejandro estaba revisando unos contratos, pero su mente estaba en la cena que había planeado para esa noche con Isabela.
Había reservado la terraza privada de un restaurante con vista al Palacio Real, y en el bolsillo de su chaqueta reposaba una pequeña caja con unos pendientes de esmeraldas que había visto y que inmediatamente le recordaron a los ojos de ella. «Rosa», dijo sin levantar la vista de los documentos, «cancel todas mis reuniones de mañana. Quiero llevar a Isabela a El Escorial, mostrarle los jardines de Aranjuez». Rosa sonrió. En todos los años que llevaba trabajando para Alejandro, jamás lo había visto anteponer su vida personal al trabajo. Isabela había logrado lo que parecía imposible: humanizar al hombre más poderoso y aparentemente inalcanzable de Madrid. Mientras tanto, Isabela enfrentaba un dilema diferente en su oficina. Su jefa, Carmen, una arquitecta exitosa de 50 años, la observaba con preocupación. «Isabela, cariño, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo». Carmen cerró la puerta de su oficina y se sentó frente a ella. «¿Estás enamorándote de Alejandro Mendoza?» Isabela sintió que se sonrojaba hasta las raíces del cabello. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque en las últimas 3 semanas has cometido errores que nunca cometes. Llegas tarde porque se te olvidó mirar la hora. Y ayer te descubrí sonriendo a tu teléfono durante 20 minutos seguidos». «¿Es tan obvio?» Isabela se cubrió el rostro con las manos. «Para alguien que te conoce bien, sí». Carmen sonrió con ternura. «Y no te estoy regañando. Solo quiero asegurarme de que sepas en qué te estás metiendo. Alejandro Mendoza es uno de los hombres más poderosos de España. Su mundo es muy diferente al nuestro». Isabela había pensado en eso más veces de las que quería admitir. La diferencia entre sus mundos era evidente. Él manejaba miles de millones de euros y se movía en círculos donde ella jamás había estado. Pero cuando estaban juntos, nada de eso parecía importar. «Lo sé», admitió. «Pero Carmen, cuando estoy con él, es como si hubiera encontrado la pieza que me faltaba sin saber que me faltaba. Me hace reír, me hace sentir inteligente, hermosa, importante, y creo que él siente lo mismo». Carmen estudió su rostro y vio algo que la tranquilizó. Isabela no estaba deslumbrada por el dinero o el poder, estaba genuinamente enamorada del hombre detrás de todo eso. «Entonces ten cuidado con tu corazón, pero no lo cierres por miedo», la aconsejó. «A veces el amor llega cuando menos lo esperamos y con quien menos esperamos». Esa noche, Alejandro recogió a Isabela en un coche que ella no reconoció, más elegante que su BMW habitual. «¿Evento especial?», preguntó ella admirando el interior de cuero beige. «Digamos que quería impresionarte». Alejandro la miró de arriba a abajo, admirando el vestido rojo que había elegido, que realzaba sus curvas de manera perfecta. «Aunque debo decir que eres tú quien me impresiona a mí cada día». Durante la cena la conversación fluyó como siempre, pero había una intensidad diferente entre ellos. Alejandro le regaló los pendientes, y cuando ella se emocionó hasta las lágrimas porque nadie me había dado algo tan hermoso, él supo que estaba perdidamente enamorado. «Isabela», dijo después del postre, tomando su mano sobre la mesa, «estos han sido los mejores días de mi vida». «Los míos también», respondió ella, entrelazando sus dedos. «Hay algo que necesito decirte». Alejandro respiró profundo. «Sé que apenas llevamos un mes conociéndonos, pero no puedo fingir que lo que siento por ti es algo casual o pasajero». Isabela sintió que el corazón se le detenía. «Alejandro, estoy enamorado de ti», declaró, su voz firme pero vulnerable. «Completa, irrevocablemente enamorado. Y sé que es pronto, y sé que nuestros mundos son diferentes, pero también sé que nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «Yo también estoy enamorada de ti», susurró. «Tan enamorada que me asusta la intensidad de lo que siento». Alejandro se levantó de su silla y rodeó la mesa, arrodillándose junto a ella. Tomó su rostro entre sus manos y la miró como si quisiera memorizar cada detalle. «¿En serio?», preguntó, necesitando escucharlo una vez más. «¿En serio?». Isabela puso sus manos sobre las de él. «Te amo, Alejandro Mendoza. Amo tu inteligencia, tu gentileza escondida, la forma en que me miras como si fuera lo más valioso del mundo.
Alejandro sintió como si acabara de recibir el regalo más grande de su vida. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Isabela se acercó también, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero cobrara sentido. El beso fue suave al principio, casi irreverente, pero rápidamente se profundizó cuando años de soledad y meses de tensión contenida se liberaron. Alejandro saboreó la dulzura de sus labios, la forma en que Isabela suspiraba suavemente contra su boca, cómo sus manos se enredaron en su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Te amo tanto que no sé cómo viví todos estos años sin ti». «Ahora ya no tienes que hacerlo». Isabela sonrió besando suavemente la comisura de su boca. «Somos nosotros contra el mundo». Esa noche, cuando Alejandro la llevó a casa, se quedaron en el auto durante 1 hora, besándose como adolescentes, explorando este nuevo territorio de confesiones de amor y promesas susurradas. Cada caricia era una declaración, cada beso una promesa de que habían encontrado en el otro su hogar definitivo. «Quédate conmigo esta noche», Isabela susurró contra su cuello, sus palabras enviando ondas de electricidad por todo su cuerpo. Alejandro se apartó para mirarla a los ojos. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada», respondió ella, tomando su mano y guiándolo hacia el edificio. Mientras subían las escaleras hacia su apartamento, ambos sabían que estaban a punto de cruzar una línea que los cambiaría para siempre. Pero por primera vez en sus vidas, el futuro se sentía como una promesa hermosa en lugar de una incertidumbre aterrorizante. Los siguientes 2 meses fueron como vivir en un sueño dorado. Isabela se despertaba cada mañana en los brazos de Alejandro, ya fuera en su apartamento o en la lujosa penthouse de él, sintiendo que había encontrado su lugar en el mundo. Él la miraba dormir a veces, maravillado de que alguien tan perfecto hubiera entrado en su vida y decidido quedarse. «Buenos días, preciosa», murmuró Alejandro una mañana de sábado, besando suavemente su hombro desnudo mientras ella se desperezaba como una gata al sol. «Buenos días, mi amor». Isabela se volvió en sus brazos, anidándose contra su pecho. «¿Qué hora es?» «La hora perfecta para quedarnos en la cama todo el día». Él rió, apretándola más contra sí. «Aunque debo confesar que tu estómago lleva 10 minutos protestando por comida». Isabela se sonrojó cuando efectivamente su estómago rugió, haciéndolos reír a ambos. Estos momentos de intimidad doméstica se habían vuelto sus favoritos. Cuando el poderoso empresario desaparecía y solo quedaba Alejandro, el hombre que le hacía café exactamente como le gustaba y que había memorizado sus preferencias en todo. «Voy a hacer desayuno», anunció él, levantándose y poniéndose unos pantalones de pijama. «Espera». Isabela lo detuvo tirando de su mano. «¿Recuerdas que hoy conoces a mis padres?» Alejandro se detuvo en seco. En medio de la burbuja de felicidad en la que habían estado viviendo, había logrado alejar de su mente el nerviosismo que le producía esa idea. Los padres de Isabela habían venido desde Sevilla específicamente para conocerlo, y él se sentía como un adolescente a punto de enfrentar al padre de su novia. «¿Estás nervioso?» Isabela se incorporó, leyendo perfectamente su expresión. «Aterrorizado», admitió él. «¿Y si no les gusto? ¿Y si piensan que no soy suficientemente bueno para ti?» Isabela se levantó y caminó hacia él, rodeando su cuello con sus brazos. «Alejandro Mendoza, eres el hombre más increíble que conozco. Eres inteligente, generoso, trabajador, y me amas de una forma que me hace sentir como la mujer más afortunada del mundo. Si mis padres no pueden ver eso, entonces tienen un problema de visión». Él la besó profundamente, agradecido por tener a alguien que creía en él de esa manera incondicional. 3 horas después, estaban en el restaurante donde habían acordado encontrarse con los padres de Isabela. Alejandro vestía un traje impecable, pero no demasiado formal, siguiendo el consejo de Isabela de ser tú mismo, no el CEO. «Ahí están». Isabela señaló hacia una mesa junto a la ventana, donde una pareja elegante los esperaba. Miguel Morales era un hombre de estatura media con cabello plateado y manos manchadas de arcilla que delataban su profesión.
Carmen Morales era una mujer hermosa, de la que Isabela claramente había heredado sus rasgos delicados, con ojos verdes idénticos y la misma sonrisa cálida. «Mamá, papá». Isabela los abrazó con cariño. «Él es Alejandro. Señor y señora Morales, es un honor conocerlos». Alejandro extendió su mano, pero Miguel lo sorprendió abrazándolo como si fuera de la familia. «Nada de formalidades, hijo. Llámanos Miguel y Carmen», dijo el padre de Isabela. «Hemos oído tanto de ti que sentimos que ya te conocemos». Durante la comida, Alejandro se relajó gradualmente. Los padres de Isabela eran exactamente como ella los había descrito: cálidos, auténticos, interesados genuinamente en conocerlo como persona, no como el empresario exitoso. Miguel le preguntó sobre sus aficiones más allá del trabajo, y Carmen quería saber cómo había conocido a su hija. «Verán», Alejandro tomó la mano de Isabela sobre la mesa, «yo era un hombre que creía que ya tenía todo lo que necesitaba en la vida: trabajo, estabilidad, control. Y entonces su hija apareció en una galería de arte y me hizo darme cuenta de que no sabía nada sobre vivir realmente». Carmen intercambió una mirada significativa con su esposo. Habían criado a Isabela para que fuera independiente y fuerte, pero también habían rezado para que encontrara un hombre que la valorara completamente. «¿Y qué opinas del arte de Isabela?», preguntó Miguel. «¿Has visto sus proyectos arquitectónicos?». «Es brillante», Alejandro respondió sin dudarlo. «He visto su trabajo y tiene una visión única para crear espacios que no solo son hermosos, sino que hacen que las personas se sientan en casa. De hecho, estoy tratando de convencerla de que diseñe mi próximo proyecto residencial». Isabela lo miró sorprendida. Era la primera vez que mencionaba esa idea. «¿En serio?», preguntó ella. «Completamente en serio», Alejandro sonrió. «Quiero que seas la arquitecta principal. Tengo un terreno en las afueras de Madrid, y había pensado que tal vez podrías diseñar nuestra futura casa». El silencio que siguió fue cargado de significado. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón ante la implicación de sus palabras. «¿Nuestra casa?», susurró. «Si tú quieres». Alejandro de repente se veía vulnerable. «Sé que es pronto, pero Isabela, no puedo imaginar un futuro que no sea contigo. Quiero despertarme todos los días de mi vida viendo tu rostro. Quiero construir algo hermoso y duradero juntos». Carmen se limpió discretamente una lágrima, mientras Miguel sonreía con aprobación. Era evidente que este hombre amaba a su hija con la intensidad y la pureza que habían esperado que alguien la amara algún día. «Sí», Isabela respondió, su voz quebrada por la emoción. «Sí, quiero diseñar nuestra casa. Quiero construir un futuro contigo». Alejandro se levantó y la besó allí mismo, frente a sus padres y a todo el restaurante. Un beso lleno de promesas y sueños compartidos. Esa noche, después de despedirse de los padres de Isabela, que habían quedado completamente encantados con Alejandro, estaban en la terraza de la penthouse de él, envueltos en una manta, mirando las luces de Madrid. «Tus padres son increíbles». Alejandro tenía a Isabela acurrucada contra su pecho. «Ahora entiendo de dónde sacas esa capacidad de hacer que todos se sientan especiales. Les gustaste mucho». Isabela alzó la vista para mirarlo. «Mi madre me susurró en el baño que nunca me había visto tan feliz, y mi padre me dijo que tengo buen ojo para elegir hombres buenos». «¿Hombres buenos?». Alejandro alzó una ceja. «¿Cuántos hombres has elegido, señorita Morales?». Isabela rió y le dio un golpecito juguetón en el pecho. «Solo uno que importa, señor Mendoza. Solo uno que me robó el corazón y no planea devolverlo». «Nunca», murmuró él besando la corona de su cabeza. «Nunca te lo voy a devolver porque el mío ya es tuyo también». Mientras se mecían suavemente en el columpio de la terraza, ninguno de los dos podía imaginar que en solo una semana su mundo perfecto estaría a punto de desmoronarse. En ese momento, todo lo que existía era el amor puro y la certeza absoluta de que habían encontrado a su alma gemela. La oficina de Alejandro en el piso 40 del edificio corporativo nunca había sido testigo de una traición tan calculada. Eduardo Vázquez, su socio de 5 años, observaba nerviosamente mientras esparcía las fotografías sobre la mesa de mogno
fingiendo el dolor de quien tiene que entregar malas noticias a un amigo. Alejandro, hermano, no sabes lo difícil que es esto para mí. Eduardo mantenía la voz temblorosa, como si verdaderamente le doliera lo que estaba haciendo. Pero no podía quedarme callado, no cuando se trata de Isabela. Alejandro levantó la vista de los contratos que estaba revisando, inmediatamente alerta por el tono de Eduardo. ¿Qué ocurre con Isabela? Es sobre ella y... Eduardo hizo una pausa dramática. Y Ricardo Herrera. El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo. Ricardo Herrera era su mayor competidor en el sector inmobiliario, un hombre sin escrúpulos que había intentado sabotear varios de sus proyectos en el pasado. La simple mención de su nombre en relación con Isabela encendió todas las alarmas en su mente. ¿De qué diablos estás hablando? Alejandro se puso de pie, sus ojos oscureciéndose peligrosamente. Eduardo empujó las fotografías hacia él, con manos aparentemente temblorosas. Lo siento mucho, hermano. Un contacto me envió estas fotos. Al principio pensé que eran falsas, pero investigué y... Alejandro tomó las fotografías con manos que comenzaron a temblar. En las imágenes, Isabela aparecía abrazada íntimamente con Ricardo Herrera, en lo que parecía la terraza de un restaurante exclusivo. En otra foto, parecían besarse apasionadamente. Una tercera los mostraba entrando juntos a un hotel. El mundo de Alejandro se detuvo. Cada imagen era como una puñalada directa al corazón. La mujer que le había jurado amor eterno solo una semana atrás parecía estar traicionándolo con el hombre que más despreciaba en el mundo. No, esto no puede ser real, murmuró pasando las fotos una y otra vez, como si al mirarlas de nuevo fueran a cambiar. Hay más. Eduardo sacó su teléfono, mostrando capturas de pantalla de mensajes de texto. Estos son mensajes entre Isabela y Ricardo. Mi contacto logró obtenerlos. Los mensajes eran devastadores. No puedo esperar a verte esta noche, mi amor. Alejandro no sospecha nada. Eres mucho mejor que él en todos los sentidos. Cada palabra era como ácido derramándose sobre las heridas abiertas en su alma. También hay un testigo, continuó Eduardo, viendo que tenía a Alejandro exactamente donde lo quería. Una camarera del Hotel Ritz, que los vio juntos varias veces. Dice que parecían muy cómodos el uno con el otro. Alejandro se dejó caer en su silla, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Las fotografías bailaban frente a sus ojos, y con cada imagen el rostro de Isabela se distorsionaba de la mujer amorosa que conocía a una extraña capaz de traición. ¿Desde cuándo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Por lo que pude averiguar, desde antes de que ustedes se conocieran. Eduardo mintió suavemente. Parece que... Lo siento, Alejandro, pero parece que todo ha sido una farsa desde el principio. En la mente de Alejandro comenzaron a reproducirse todas las escenas de los últimos meses, pero ahora teñidas de sospecha. Cada sonrisa de Isabela, cada te amo susurrado, cada momento de aparente felicidad, todo comenzó a verse como una actuación elaborada. El trauma de su infancia, que había creído superado, se alzó como una ola gigantesca, amenazando con ahogarlo. Su madre biológica le había dicho que lo amaba más que a nada en el mundo justo antes de abandonarlo. Te amo, eres mi vida entera. Habían sido sus últimas palabras antes de desaparecer para siempre, dejándolo en un orfanato con nada más que la promesa rota de un amor que resultó ser mentira. Las personas mienten cuando dicen que aman, murmuró, repitiendo las palabras que se había jurado a sí mismo después de años de terapia. Siempre mienten. Eduardo observó cómo el dolor transformaba el rostro de Alejandro en una máscara de piedra, exactamente como había planeado. Durante meses había observado la felicidad de su socio, la forma en que Isabela había logrado lo que parecía imposible, humanizar al hombre más poderoso de Madrid. La envidia había crecido como un cáncer dentro de él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Eduardo, fingiendo preocupación. Voy a confrontarla. Alejandro se puso de pie, guardando las fotografías en su chaqueta. Tonight. Quiero escuchar de sus propios labios por qué hizo esto. Alejandro, tal vez deberías pensarlo mejor. No hay nada que pensar.
Su voz era ahora fría como el acero. Creí que era diferente. Creí que finalmente había encontrado a alguien que podía amarme sin motivos ocultos. Pero al final, todas son iguales. Eduardo sonrió internamente mientras veía a su socio salir de la oficina como un hombre quebrado. Su plan estaba funcionando a la perfección. No solo destruiría la relación de Alejandro, sino que también eliminaría a Isabela como competencia para futuros proyectos arquitectónicos de la empresa. Mientras tanto, Isabela estaba en su oficina, trabajando en los planos de la casa que Alejandro le había pedido que diseñara. Con cada línea que dibujaba, se imaginaba sus futuras mañanas en esa casa, sus hijos jugando en el jardín que había diseñado especialmente para ellos, envejeciendo junto al hombre que había logrado que creyera en el amor verdadero. Su teléfono sonó con un mensaje de Alejandro. «Necesito verte esta noche, en tu apartamento. Es importante». Isabela sonrió, pensando que tal vez había decidido sorprenderla con algo especial. Había notado que había estado un poco distante los últimos 2 días, pero había asumido que era estrés del trabajo. «Carmen», le dijo a su jefa, «creo que voy a irme temprano hoy. Alejandro quiere verme y...» «Ve». Carmen sonrió. El amor no espera horarios de oficina. Isabela llegó a su apartamento y se vistió cuidadosamente con el vestido púrpura que Alejandro le había dicho que era su favorito. Se maquilló ligeramente y puso música suave, esperando una noche romántica. Cuando escuchó la llave de Alejandro en la puerta, le había dado una copia el mes anterior, corrió a recibirlo con una sonrisa radiante. Pero la expresión que vio en su rostro la detuvo en seco. «¿Alejandro? ¿Qué ocurre?», preguntó, acercándose a él con preocupación. Él la miró de arriba abajo, y por primera vez desde que se conocían, Isabela no vio amor en sus ojos. Vio algo frío, distante y terriblemente doloroso. «Siéntate», dijo él, su voz desprovista de toda la ternura que solía usar con ella. «Tenemos que hablar». Isabela obedeció, sintiendo que el estómago se le hacía un nudo. Alejandro se sentó frente a ella, pero mantuvo la distancia, como si ya no pudiera soportar estar cerca. «¿Podrías explicarme esto?». Alejandro sacó las fotografías y las puso sobre la mesa de centro con movimientos deliberadamente controlados. Isabela tomó las fotos con manos que comenzaron a temblar. Al verlas, el mundo se desplomó a su alrededor. Eran imágenes de ella con Ricardo Herrera, pero ella jamás había estado con ese hombre de esa manera. De hecho, apenas lo conocía de vista. «Alejandro, esto no soy yo. O mejor dicho, soy yo. Pero esto no es real». Sus palabras salieron atropelladas, desesperadas. «Alguien manipuló estas imágenes. Yo jamás. Tú lo sabes. Sabes que jamás te haría esto». Pero mientras hablaba podía ver cómo las murallas que había tardado meses en derribar se alzaban de nuevo en los ojos de Alejandro, más altas y más gruesas que antes. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela mientras sostenía las fotografías con manos temblorosas. Cada imagen era como un puñal clavándose en su alma, no porque las hubiera hecho, sino porque podía ver en los ojos de Alejandro que él creía que sí. «Alejandro, por favor, mírame», suplicó dejando caer las fotos y tratando de acercarse a él. «Tú me conoces mi corazón. Sabes que jamás podría traicionarte de esta manera». Pero Alejandro se apartó cuando ella intentó tocarlo, como si su contacto lo quemara. El gesto fue como una bofetada para Isabela, quien nunca había visto esa frialdad dirigida hacia ella. «¿Conocerte?», Alejandro rió amargamente. «Evidentemente no te conozco en absoluto. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con Ricardo Herrera a mis espaldas?». «Yo no me he visto con Ricardo Herrera». Isabela se puso de pie, frustrada por no poder hacerle entender. «Ni siquiera conozco a ese hombre más allá de haberlo visto en algún evento social». «Alejandro, estas fotos están manipuladas. Tiene que haber una explicación». «¿Una explicación?». Alejandro se levantó también, caminando hacia la ventana como si no pudiera soportar mirarla. «También tengo los mensajes de texto, Isabela. Los mensajes donde le dices que no puedo comparar con él, donde planean sus encuentros secretos». Isabela se quedó paralizada. «¿Qué mensajes? Yo jamás he enviado mensajes a ese hombre. Mi teléfono está aquí, revísalo».
Revisa todo lo que quieras. Los mensajes fueron enviados desde otro teléfono. Alejandro se volvió hacia ella y el dolor en su voz era palpable bajo la capa de frialdad. Un teléfono que aparentemente usas para tus aventuras extramaritales. Eso es ridículo. Isabela se acercó a él desesperada. Alejandro, escúchame. Alguien está haciendo esto. Alguien quiere separarnos. ¿No te parece conveniente que estas fotos aparezcan justo cuando somos más felices? Justo cuando empezamos a planear nuestro futuro juntos. Alejandro quería creerle. Cada fibra de su ser gritaba que la mujer que tenía frente a él, con lágrimas corriendo por su rostro y voz quebrada por la desesperación, no era capaz de traición. Pero las imágenes estaban ahí, claras como el día, y las palabras de su madre biológica resonaban en su mente como un eco doloroso del pasado. Mi madre también me decía que me amaba, dijo, su voz apenas un susurro. También lloraba cuando le hacía preguntas. También me juraba que yo era lo más importante en su vida, y un día simplemente desapareció, dejándome solo en ese orfanato, con nada más que promesas rotas. Isabela sintió que se le partía el corazón al ver la vulnerabilidad en los ojos de Alejandro, al entender que esto no era solo sobre las fotografías falsas, sino sobre heridas mucho más profundas que ella había ayudado a sanar, pero que ahora se habían abierto de nuevo. Alejandro, yo no soy tu madre, dijo suavemente, acercándose lentamente. Yo no voy a abandonarte. Yo te amo de verdad, no como una promesa vacía, sino como una realidad que vivo cada día. ¿Amor? Alejandro se alejó de ella otra vez. Las personas mienten cuando dicen que aman, Isabela. Siempre mienten. Y evidentemente tú eres una mentirosa muy convincente. Las palabras golpearon a Isabela como bofetadas físicas. ¿Cómo puedes decirme eso? Después de todo lo que hemos compartido, después de todas las noches que me has susurrado que soy el amor de tu vida, porque fui un idiota. Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente luchando con emociones contradictorias. Porque dejé que mis sentimientos nublaran mi juicio. Porque quería tanto creer que alguien podía amarme genuinamente que ignoré todas las señales de advertencia. ¿Qué señales? Isabela gritó frustrada. ¿Cuáles fueron las señales? ¿Que te cocinara tu desayuno favorito? ¿Que memorizara el nombre de todos tus empleados para preguntarte por ellos? ¿Que diseñara nuestra casa imaginando cada detalle de nuestra vida juntos? Alejandro cerró los ojos, porque cada palabra de Isabela resonaba con la verdad de los momentos que habían compartido. Pero cuando los abrió de nuevo, las fotografías seguían ahí sobre la mesa, acusándola silenciosamente. También hay una testigo, dijo odiándose a sí mismo por seguir adelante, pero incapaz de detenerse. Una camarera que los vio juntos en el Hotel Ritz. Dice que parecían muy íntimos. Isabela se tambaleó como si la hubiera golpeado físicamente. ¿El Hotel Ritz? Alejandro, yo jamás he estado en el Hotel Ritz con nadie que no seas tú. La única vez que he estado allí fue contigo, el mes pasado, cuando celebramos nuestro aniversario de 2 meses. Por un momento, Alejandro vaciló. Recordaba perfectamente esa noche en el Ritz. Cómo Isabela había estado nerviosa porque era demasiado elegante para ella, cómo había insistido en pagar su parte hasta que él la convenció de que era su invitada. Recordaba cómo habían hecho el amor esa noche, como si fuera la primera vez, con una pasión que había dejado a ambos temblando y susurrando promesas de amor eterno. Alejandro. Isabela se acercó una vez más, esta vez logrando tomar su rostro entre sus manos antes de que pudiera apartarse. Mírame a los ojos. Mírame realmente. ¿Ves mentira en mí? ¿Ves traición? ¿O ves a la mujer que se enamoró perdidamente de ti y que daría su vida antes que hacerte daño? Por un momento el tiempo se detuvo. Alejandro miró directamente a los ojos verdes que había llegado a amar más que a nada en el mundo, buscando algún signo de engaño. Lo que vio fue dolor puro, desesperación, y un amor tan profundo que por un instante creyó que todo era un error terrible. Pero entonces recordó las fotografías, los mensajes, la testigo. La evidencia era abrumadora, y su mente racional se impuso sobre su corazón. «No puedo hacerlo», dijo apartando suavemente sus manos de su rostro. «No puedo arriesgarme a que me destroces como lo hizo ella.
No puedo volver a confiar solo para que me abandonen cuando ya no sea conveniente. Pero yo no soy ella, Isabella lloró. Yo no soy tu madre. Yo soy Isabella, la mujer que te ama más que a su propia vida. Soy la mujer que renunciaría a todo solo por verte sonreír cada mañana. Ya no sé qué creer. Alejandro se dirigió hacia la puerta, cada paso sintiéndose como caminar sobre cristales rotos. Las pruebas están ahí, Isabella. Por mucho que me duela admitirlo, las pruebas están ahí. Alejandro, espera. Isabella corrió tras él. No puedes irte así. No puedes tirar a la basura todo lo que hemos construido por unas fotografías falsas. Dame una oportunidad de demostrarte que esto es una mentira. Dame tiempo para investigar quién está detrás de esto. Alejandro se detuvo en la puerta, sin volverse a mirarla. No quiero verte más, Isabella. No quiero que me llames, no quiero que vengas a mi oficina. No quiero que intentes explicar esto. Se acabó. Lo nuestro se acabó. ¡Te amo!, gritó Isabella mientras él abría la puerta. Te amo con cada fibra de mi ser. Y sé que tú también me amas. No dejes que quien sea que esté haciendo esto gane. Alejandro se detuvo por un segundo, sus hombros temblando con el esfuerzo de no volverse, de no correr hacia ella y olvidar todo. Si realmente me amaras, dijo sin volverse, jamás habrías hecho esto. Y con esas palabras salió del apartamento y de la vida de Isabella, cerrando la puerta detrás de él, con un sonido que resonó como una sentencia final. Isabella se desplomó en el suelo, sollozando con tal intensidad que todo su cuerpo se sacudía. El hombre que amaba más que a la vida misma acababa de salir de su mundo, llevándose con él todos sus sueños, todas sus esperanzas, y dejándola con nada más que la terrible certeza de que alguien había destruido deliberadamente lo más hermoso que había tenido jamás. El mes que siguió a la ruptura fue el más oscuro en la vida de ambos. Alejandro se sumergió en el trabajo con una intensidad que alarmó incluso a sus empleados más leales. Llegaba a la oficina antes del amanecer y se iba después de medianoche, como si manteniéndose ocupado pudiera silenciar el dolor que lo carcomía por dentro. Rosa, su asistente, lo observaba con creciente preocupación. El hombre que había florecido durante los meses con Isabella había desaparecido, reemplazado por una versión más fría y despiadada de lo que había sido antes de conocerla. «Señor Mendoza», se aventuró Rosa una tarde mientras él revisaba contratos con los ojos inyectados en sangre. «¿No cree que debería irse a casa? Lleva aquí 16 horas». «Estoy bien, Rosa», respondió sin levantar la vista. «Cancela todas mis citas de mañana. Quiero revisar los proyectos de las Rosas». Rosa sabía que los proyectos de las Rosas eran donde Isabella había estado trabajando. También sabía que Alejandro había estado evitando esa zona de la ciudad completamente, tomando rutas más largas para no pasar cerca de su oficina. «Señor, si me permite decirlo». Rosa se acercó cautelosamente. «Isabella ha llamado cada día durante 3 semanas. Suena desesperada. Tal vez... Rosa». La voz de Alejandro se volvió peligrosamente fría. «No vuelvas a mencionar ese nombre en mi presencia». «¿Queda claro?» «Sí, señor». Rosa se retiró, pero no sin antes notar que Alejandro guardaba rápidamente una fotografía que había estado mirando. Una fotografía que estaba segura era de Isabella. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Isabella vivía su propio infierno. Había perdido 10 kilos, tenía ojeras profundas que el maquillaje ya no podía disimular, y sus manos temblaban constantemente por la ansiedad. Carmen había tenido que obligarla a tomarse licencia médica cuando la encontró llorando en el baño de la oficina por tercera vez en una semana. «Isabella, cariño». Carmen se sentó junto a ella en el sofá de su sala. «No puedes seguir así. Tienes que comer algo». «No tengo hambre», Isabella murmuró abrazando un cojín que aún olía al perfume de Alejandro. No puedo entender cómo alguien pudo hacer algo así. ¿Quién me odia tanto como para destruir mi vida de esta manera? Escúchame». Carmen tomó sus manos. «Vamos a contratar un investigador privado. Vamos a demostrar que esas fotografías son falsas». «Ya lo intenté», Isabella sollozó. «Contraté a 2 investigadores diferentes. Ambos confirmaron que las fotos están manipuladas digitalmente, pero Alejandro se niega a escucharme. Ni siquiera responde mis llamadas.
Lo que Isabela no sabía era que Alejandro sí escuchaba sus mensajes de voz. Cada noche, cuando llegaba a su ático vacío, se servía un vaso de whisky y reproducía los mensajes que ella le había dejado durante el día. Alejandro, por favor, solo escúchame una vez más. Tengo pruebas de que las fotos son falsas. Mi amor, sé que estás dolido, pero esto no somos nosotros. No podemos terminar así. Te extraño tanto que me duele respirar. Por favor, solo dame 5 minutos para explicarte. Alejandro, contraté investigadores. Las fotos están manipuladas. Por favor, llámame. Cada mensaje era una puñalada en su corazón, porque la voz de Isabela sonaba genuina, desesperada, rota. Pero cada vez que sentía que podía ceder, recordaba las fotografías, recordaba el abandono de su madre, y las murallas se alzaban de nuevo. Una noche, particularmente torturado después de escuchar un mensaje donde Isabela lloraba abiertamente, Alejandro se dirigió a su coche. Manejó hasta el edificio de ella y se quedó estacionado afuera, mirando hacia su ventana iluminada. Podía ver su silueta moviéndose por el apartamento y todo en él gritaba por subir, tomarla en sus brazos y olvidar todo. En su apartamento, Isabela sintió una presencia extraña. Se acercó a la ventana y vio el coche familiar estacionado abajo. Su corazón se disparó al reconocer a Alejandro en el asiento del conductor. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta, bajó las escaleras de 2 en 2 y salió a la calle. Pero cuando llegó al lugar donde había estado el coche, ya no estaba. Alejandro había arrancado al verla correr hacia él, huyendo de la tentación de su perdón. Isabela se quedó parada en la acera, en pijama y descalza, llorando mientras miraba las luces traseras de su coche desaparecer en la distancia. «Alejandro», gritó en la noche vacía, «te amo, siempre te voy a amar». De vuelta en su ático, Alejandro se sirvió otro whisky con manos temblorosas. Había estado a punto de ceder, a punto de correr hacia ella y pedirle perdón por haber dudado, pero entonces recordó las palabras de Eduardo. Ha sido una farsa desde el principio. Lo que Alejandro no sabía era que en ese preciso momento Eduardo estaba en su oficina destruyendo las últimas pruebas de su conspiración. Los recibos de pago al editor de fotos, las grabaciones de las conversaciones donde había coordinado la creación de los mensajes falsos, todo estaba siendo eliminado cuidadosamente. «Perfecto», murmuró Eduardo mientras alimentaba la trituradora de papel. «Ya casi está terminado. Su plan había funcionado mejor de lo esperado. No solo había separado a Alejandro de Isabela, sino que había observado cómo su socio se consumía de dolor y culpa. Pronto podría presentar una oferta para comprar la parte de Alejandro en la empresa, aprovechando su estado emocional vulnerable. Pero Eduardo había subestimado algo crucial. El amor verdadero no se rinde fácilmente, y Joaquín Mendoza, el padre adoptivo de Alejandro, no era un hombre que se quedara de brazos cruzados viendo sufrir a su hijo. Joaquín había notado el cambio dramático en Alejandro. El joven radiante que había conocido a Isabela había sido reemplazado por una sombra de sí mismo, y como padre, eso lo llenaba de una furia protectora que pocos habían visto. Una tarde, Joaquín apareció sin previo aviso en la oficina de Alejandro, encontrándolo dormido sobre su escritorio rodeado de botellas vacías de agua y tazas de café frío. «Hijo», Joaquín lo despertó suavemente. «¿Qué te has hecho?». Alejandro levantó la vista, sus ojos inyectados de sangre mostrando semanas de insomnio y dolor. «Papá, estoy bien, solo trabajando». «¿Trabajando?». Joaquín miró alrededor de la oficina en desorden. «Esto no es trabajar, Alejandro. Esto es autodestrucción. ¿Qué pasó con Isabela?». Al escuchar su nombre, Alejandro se tensó visiblemente. «No quiero hablar de eso». «Pues yo sí quiero hablar». Joaquín se sentó frente a él. «Esa joven te amaba genuinamente. Yo lo vi en sus ojos. Y tú la amabas a ella. ¿Qué pudo haber pasado para que todo terminara así?». «Me traicionó», Alejandro respondió secamente. «Tengo pruebas». «¿Qué tipo de pruebas?». Alejandro vaciló. En todo el mes desde la separación, no le había contado a nadie los detalles específicos, ni siquiera a su padre. Pero la preocupación en los ojos de Joaquín lo hizo ceder. Le contó todo: las fotografías, los mensajes, la testigo.
Mientras hablaba, Joaquín frunció el ceño progresivamente, su expresión volviéndose más y más sombría. «¿Y quién te trajo todas estas pruebas?», preguntó finalmente. «Eduardo, mi socio. Él no quería hacerlo, pero sabía que tenía que contármelo». Joaquín se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Como empresario experimentado, había desarrollado un instinto muy afinado para detectar la manipulación, y algo en toda esta historia le sonaba profundamente sospechoso. «Hijo», dijo finalmente, «¿no te parece conveniente que todas estas pruebas llegaran a través de una sola persona? Una persona que tiene acceso a tu empresa, a tu confianza, y que se beneficiaría de verte vulnerable». Alejandro levantó la vista bruscamente. «¿Qué estás insinuando?» «Estoy insinuando que tal vez deberías investigar a quien te trajo las pruebas tanto como investigaste las pruebas mismas». Por primera vez en un mes, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Alejandro. Y por primera vez en semanas, Eduardo Vázquez iba a dormir sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La duda que Joaquín había plantado en la mente de Alejandro creció como una semilla en tierra fértil. Durante 3 días, no pudo concentrarse en nada más que en las palabras de su padre. Era posible que Eduardo, su socio de 5 años, hubiera orquestado toda esta pesadilla. El viernes por la mañana, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Contrató discretamente a Miguel Santos, el mejor investigador privado de Madrid, un ex policía con fama de encontrar la verdad sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. «Necesito que investigues a Eduardo Vázquez», le dijo a Miguel en una reunión secreta en un café alejado del centro empresarial. «Pero también necesito que revises la autenticidad de estas fotografías y la existencia de esta supuesta testiga». Miguel estudió las fotografías con ojo experto. «Señor Mendoza, a primera vista puedo decirle que estas imágenes han sido manipuladas digitalmente. Los píxeles alrededor de los rostros no coinciden con el resto de la imagen, pero le daré un análisis completo». Alejandro sintió que se le detenía el corazón. «¿Está seguro? Llevo 20 años en esto. Estas fotos son falsas, sin duda alguna». Mientras Miguel se sumergía en su investigación, Alejandro luchaba con emociones contradictorias. Por un lado, un alivio inmenso al saber que Isabela no lo había traicionado. Por otro, una culpa devastadora, al darse cuenta de que había destrozado a la mujer que amaba basándose en mentiras. La investigación de Miguel avanzó rápidamente. Descubrió que la supuesta testiga del Hotel Ritz era en realidad una actriz desempleada que había recibido 5.000 euros por declarar que había visto a Isabela con Ricardo Herrera. Los mensajes de texto habían sido creados usando software de inteligencia artificial, y lo más incriminatorio de todo, encontró registros bancarios que mostraban que Eduardo había pagado 50.000 euros a un especialista en manipulación digital. Pero la prueba definitiva llegó cuando Miguel logró acceder a las cámaras de seguridad del estudio de edición digital. En la grabación, Eduardo aparecía claramente entregando dinero al editor, mientras le explicaba exactamente cómo quería que fueran alteradas las fotografías. «Necesita parecer real», se escuchaba decir a Eduardo en la grabación. «Él tiene que creer completamente que ella lo está traicionando. Su felicidad depende de ello». Cuando Alejandro vio la grabación en la oficina de Miguel, sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor por segunda vez en 2 meses. Pero esta vez, el dolor no era por traición recibida, sino por traición cometida. Había traicionado a Isabela, había dudado de ella, había destrozado su corazón basándose en las mentiras de un hombre que consideraba su amigo. «Hay más», Miguel continuó. «Su socio también contrató a personas para seguir a la señorita Morales, fotografiarla en diferentes locaciones, y después superponer esas imágenes con fotografías de Ricardo Herrera, tomadas en eventos públicos». Alejandro se puso de pie bruscamente tirando la silla. La furia que sentía hacia Eduardo era solo superada por el asco que sentía hacia sí mismo. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué Eduardo haría esto? Según mis investigaciones, había estado planeando comprar su parte de la empresa. Al parecer esperaba que su estado emocional lo hiciera más susceptible a una oferta de compra
a precio reducido. Alejandro cerró los ojos, recordando cómo Eduardo había mencionado casualmente varias veces en las últimas semanas que tal vez sería bueno que considerara tomarse un descanso, vender su parte y viajar un poco. Todo había sido calculado, cada movimiento diseñado para destruir su felicidad y beneficiarse económicamente de su dolor. Señor Mendoza, Miguel se aclaró la garganta, hay algo más que debe saber. La señorita Morales también contrató investigadores para demostrar su inocencia. Ella nunca dejó de luchar por limpiar su nombre. ¿Qué descubrieron? Lo mismo que yo. Las fotos son falsas, los mensajes son falsos, todo es falso. Ella intentó contactarlo múltiples veces con esta información, pero usted... No quise escucharla. Alejandro terminó la frase sintiéndose como el peor de los cobardes. Dios mío, ¿qué he hecho? Esa misma tarde, Alejandro irrumpió en la oficina de Eduardo con las pruebas en la mano y una furia que había estado conteniendo durante horas. Eduardo levantó la vista de su escritorio con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver la expresión en el rostro de Alejandro. ¿Alejandro? ¿Qué? ¿Pensaste que nunca lo descubriría? Alejandro arrojó las fotografías de la investigación sobre el escritorio. ¿Pensaste que podías destruir mi vida y salirte con la tuya? Eduardo palideció al ver las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio de edición. Alejandro, puedo explicarlo. No hay nada que explicar. Alejandro golpeó el escritorio con tal fuerza que varios objetos saltaron. Destruiste mi relación con la mujer que amo. La torturaste con semanas de dolor innecesario. Todo por dinero. Todo por tu maldita envidia. Tú lo tenías todo. Eduardo se puso de pie, su máscara de amistad finalmente cayendo. Éxito, dinero y encima la mujer perfecta. No podía soportar verte tan feliz cuando tú eres un hombre miserable que solo puede sentirse mejor destruyendo la felicidad de otros. Alejandro completó la frase. Estás despedido. Quiero que limpies tu oficina y te vayas. Mis abogados se pondrán en contacto contigo para los procedimientos legales. Alejandro, por favor, hemos sido socios durante 5 años. No. Alejandro se dirigió hacia la puerta. Hemos sido socio y parásito durante 5 años. La diferencia es que ahora lo sé. Eduardo se desplomó en su silla mientras Alejandro salía, sabiendo que había perdido no solo su trabajo, sino también cualquier respeto en el mundo empresarial madrileño cuando la verdad se hiciera pública. Alejandro se dirigió directamente hacia el edificio donde trabajaba Isabela, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Después de más de un mes de separación, después de haber rechazado todas sus llamadas y mensajes, ¿cómo podría pedirle perdón? ¿Cómo podría explicar que había sido tan cobarde, tan dañado por su pasado, que había elegido creer mentiras sobre ella en lugar de confiar en el amor que habían construido juntos? Cuando llegó al edificio, Carmen lo estaba esperando en la recepción, como si hubiera sabido que este momento llegaría. «Carmen». Alejandro se acercó, viéndose probablemente tan desesperado como se sentía. «Necesito ver a Isabela. Sé que no tengo derecho, pero necesito...» «Ella no está aquí». Carmen lo interrumpió suavemente. «Ha estado de licencia médica durante 3 semanas». «¿Licencia médica?» El pánico se apoderó de él. «¿Está enferma? ¿Está bien?» Carmen lo estudió por un momento, viendo en sus ojos la misma desesperación que había visto en los ojos de Isabela durante el último mes. «Está en casa», dijo finalmente. «Pero Alejandro, ella está destrozada. Lo que sea que tengas que decirle, más te vale que sea la verdad esta vez, porque no sé si puede sobrevivir a que le vuelvan a romper el corazón». Alejandro asintió, entendiendo completamente la amenaza implícita en las palabras de Carmen. Si él volvía a lastimar a Isabela, no habría segunda oportunidad. «Es la verdad», dijo, «y voy a pasar el resto de mi vida demostrándoselo». Mientras se dirigía hacia el apartamento de Isabela, Alejandro practicaba mentalmente las palabras que le diría, sabiendo que las siguientes horas determinarían si podría recuperar a la mujer que había perdido por su propia cobardía o si había destruido para siempre el amor más verdadero de su vida. Alejandro se quedó parado frente a la puerta del apartamento de Isabela durante 10 minutos completos,
reuniendo el coraje para tocar. Tenía las pruebas de la inocencia de ella en una carpeta bajo el brazo, pero sabía que ningún documento podría reparar el daño que había causado con su falta de confianza. Cuando finalmente tocó la puerta, escuchó pasos lentos acercándose. La voz que preguntó, «¿Quién es?», sonaba tan frágil que casi no la reconoció. «Soy yo, Isabela. Alejandro». El silencio que siguió fue tan largo que pensó que ella no le abriría. Cuando la puerta finalmente se abrió, el impacto de verla lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabela había perdido tanto peso que su ropa le colgaba. Tenía ojeras profundas que hablaban de semanas sin dormir adecuadamente, y sus ojos verdes, que una vez brillaron con amor por él, ahora lo miraban con una mezcla de dolor y cautela que le partió el alma. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Tengo que hablar contigo». Alejandro extendió la carpeta. «Tengo pruebas, Isabela. Pruebas de que tenías razón, de que todo era falso». Isabela miró la carpeta, pero no la tomó. «¿Ahora traes pruebas? ¿Después de un mes de ignorar mis llamadas? ¿Después de rechazar escucharme cuando te rogué que me creyeras?» «Lo sé». Alejandro se pasó la mano por el cabello. «Lo sé y no hay excusa para lo que hice. Pero por favor, déjame explicarte. Déjame contarte lo que descubrí». Isabela se apartó de la puerta, permitiéndole entrar, pero mantuvo la distancia como si temiera que acercarse demasiado volviera a romperle el corazón. El apartamento estaba sumido en la penumbra, con las cortinas cerradas y platos de comida a medio terminar esparcidos por la mesa de centro. Alejandro sintió una punzada de culpa al ver cómo su desconfianza había afectado cada aspecto de la vida de ella. «Eduardo lo orquestó todo», comenzó Alejandro abriendo la carpeta. «Las fotografías están manipuladas digitalmente. Los mensajes son falsos, creados con inteligencia artificial. La testiga del hotel era una actriz pagada por él». Isabela tomó las pruebas con manos temblorosas, leyendo cada documento, viendo cada imagen que confirmaba lo que había sabido todo el tiempo, que era inocente. «¿Por qué?», preguntó sin levantar la vista. «¿Por qué Eduardo haría algo así? Envidia, codicia. Quería comprar mi parte de la empresa a precio reducido y pensó que si me destrozaba emocionalmente, sería más fácil manipularme». Isabela dejó caer los papeles y se sentó pesadamente en el sofá. «Un mes, Alejandro. Un mes he vivido sabiendo que era inocente, pero sin poder hacer que me creyeras. Un mes preguntándome qué había hecho mal, por qué el hombre que decía amarme eligió creer en extraños antes que en mí. Isabela». Alejandro se acercó cautelosamente. «No tienes idea de cuánto lo siento. No hay palabras para describir el arrepentimiento que siento». «¿Lo sientes?». Isabela lo miró con ojos que brillaban de lágrimas no derramadas. «¿Sabes lo que es despertar cada día, recordando que la persona que más amas en el mundo te mira como si fueras capaz de traición? ¿Sabes lo que es vivir sabiendo que no confía en ti lo suficiente como para escucharte cuando le ruegues que te crea?» Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Alejandro. «Tenías razón cuando dijiste que mis miedos del pasado me controlaban. Mi madre me abandonó después de jurarme amor eterno, y cuando vi esas fotografías, todos mis traumas se activaron al mismo tiempo. ¿Y qué hay de mí?». Isabela se puso de pie, su voz subiendo de volumen por primera vez. «¿Qué hay de los meses que pasamos construyendo confianza? ¿Qué hay de todas las veces que te demostré mi amor? ¿Nada de eso valía la pena considerar antes de condenarme?». «Tenías razón en todo», Alejandro admitió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Tenías razón sobre las fotos. Tenías razón sobre alguien que quería separarnos. Tenías razón cuando me rogaste que confiara en ti. Y yo fui un cobarde». Isabela se abrazó a sí misma, como protegiéndose. «¿Sabes cuántas noches me quedé despierta preguntándome si realmente me conocías? Si el amor que sentías por mí era real o solo una ilusión que se desvaneció ante la primera prueba. Mi amor por ti nunca fue una ilusión». Alejandro se acercó más. «Ni siquiera durante este mes horrible he dejado de amarte. Cada día fue una tortura, pero no podía dejar de amarte. Pero no confiaste en mí». Isabela lloró. «El amor sin confianza no es amor, Alejandro. Es posesión,
es control, es miedo, pero no es amor verdadero. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tienes razón en todo, pero Isabella, por favor, dame una oportunidad de aprender. Dame una oportunidad de convertirme en el hombre que mereces, en el hombre que confía en ti completamente porque eres la persona más honesta y pura que conozco. ¿Cómo? Isabella lo miró a través de sus lágrimas. ¿Cómo puedo creer que la próxima vez que alguien plante dudas sobre mí, no volverás a elegir el miedo sobre el amor? Porque voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que he aprendido. Alejandro besó sus manos. Porque voy a ir a terapia para sanar completamente los traumas de mi infancia. Porque voy a elegir confiar en ti cada día, en cada momento, sin importar lo que el mundo trate de hacerme creer. Isabella estudió su rostro, viendo la sinceridad en sus ojos, pero también sintiendo el miedo de volver a ser vulnerable con alguien que ya había demostrado ser capaz de lastimarla profundamente. Alejandro, yo te amo, dijo finalmente. Nunca dejé de amarte ni por un segundo durante este mes, pero no sé si puedo arriesgar mi corazón otra vez. No sé si soy lo suficientemente fuerte para sobrevivir si vuelves a dudar de mí. Entonces, déjame demostrártelo, Alejandro suplicó. No te pido que confíes en mí inmediatamente. Te pido que me des la oportunidad de ganarme esa confianza de nuevo, lentamente, paso a paso, día a día. Isabella cerró los ojos, luchando entre el amor que sentía por él y el instinto de autoprotección que le gritaba que se alejara. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito tiempo para sanar, para procesar todo esto, y necesito ver cambios reales en ti, no solo promesas. El tiempo que necesites, Alejandro asintió, y todos los cambios que requieras. Isabella, eres el amor de mi vida, eres mi hogar, mi futuro, mi todo, y voy a luchar por nosotros hasta mi último aliento. Isabella lo miró por un largo momento, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que la había enamorado meses atrás, pero ahora mezclada con una madurez que había nacido del dolor y el arrepentimiento. Está bien, susurró finalmente, pero vamos despacio, muy despacio, y a la primera señal de que no has cambiado realmente. No la habrá, Alejandro prometió, porque he aprendido que perderte fue el peor error de mi vida, y no pienso cometerlo 2 veces. Por primera vez en más de un mes, Isabella sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su corazón. Era frágil, cautelosa, pero estaba ahí, y por ahora era suficiente para empezar. Los días que siguieron a la reconciliación inicial fueron como caminar sobre cristal roto. Alejandro cumplió su promesa de ir despacio, respetando los límites que Isabella necesitaba establecer mientras sanaba las heridas que él había causado. Comenzó con pequeños gestos que no invadían su espacio. Un café de Liberdo a su oficina cada mañana, con una nota simple que decía, «Pensando en ti», flores dejadas en su puerta sin expectativa de que lo invitara a pasar, mensajes de texto que no requerían respuesta, pero le permitían saber que estaba en sus pensamientos constantemente. Isabella observaba estos gestos con una mezcla de anhelo y cautela. Su corazón saltaba cada vez que veía su nombre en su teléfono, pero su mente le recordaba constantemente el dolor de ser rechazada cuando más lo necesitaba. Una tarde, 2 semanas después de su primer encuentro tras la separación, Isabella se encontró con una sorpresa en su oficina. Carmen se acercó con una sonrisa misteriosa. «Hay alguien aquí para verte, pero no es quien piensas», dijo Carmen. «Es el padre de Alejandro». Isabella sintió que el estómago se le hacía un nudo. Joaquín Mendoza estaba esperando en la sala de reuniones, con el sombrero en las manos y una expresión que mezclaba disculpa y determinación. «Señor Mendoza». Isabella entró cautamente. «No esperaba verlo aquí». «Isabella, querida», Joaquín se puso de pie. «Necesitaba venir a pedirte perdón personalmente». «¿Perdón? Usted no hizo nada malo». «Hice todo malo», Joaquín negó con la cabeza. «Crié a un hijo que, a pesar de todo mi amor y cuidado, seguía cargando heridas que lo llevaron a lastimarte. Debería haber hecho más para ayudarlo a sanar completamente antes de que conociera a alguien tan maravilloso como tú». Isabella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Señor Mendoza, usted le dio una familia, amor, oportunidades. No puede culparse por los traumas que Alejandro sufrió antes de conocerlo. Pero puedo tomar responsabilidad por no haber insistido más en que buscara ayuda profesional para esos traumas. Joaquín se sentó, indicándole que hiciera lo mismo. Isabela, he visto a mi hijo durante las últimas semanas. Está en terapia todos los días, trabajando con un psicólogo especializado en trauma de abandono. Está deshaciendo años de mecanismos de defensa destructivos. Isabela se sorprendió. ¿Todos los días? Sesiones dobles algunos días. Ha cancelado viajes de negocios. Ha delegado responsabilidades. Ha hecho del proceso de sanación su prioridad absoluta. Joaquín se inclinó hacia adelante, porque se dio cuenta de que si no sanaba realmente, nunca podría amarte de la forma que mereces ser amada. Isabela sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de esperanza y admiración por el compromiso que Alejandro estaba demostrando. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó suavemente. Porque mi hijo me pidió que no lo hiciera. Joaquín sonrió. Dijo que tenía que ganarse tu confianza con acciones, no con promesas o reportes de terceros. Pero yo soy un padre preocupado que ve a su hijo haciendo todo lo posible para convertirse en el hombre que tú mereces. Y quería que supieras que es real. Esa misma noche, Isabela decidió llamar a Alejandro por primera vez desde su reconciliación. Había sido él quien iniciaba todos los contactos, respetando su necesidad de controlar el ritmo de su acercamiento. ¿Isabela? La voz de Alejandro sonaba sorprendida y esperanzada. «Hola», dijo ella suavemente. ¿Podrías venir? Me gustaría hablar contigo». Alejandro llegó en menos de 20 minutos, pero cuando tocó la puerta, Isabela notó que se veía diferente. Había algo en su postura, en la forma en que la miraba, que hablaba de un hombre que estaba trabajando activamente en sí mismo. «¿Cómo estás?», preguntó él, quedándose cerca de la puerta hasta que ella lo invitara a sentarse. Confundida, Isabela admitió. «Tu padre vino a verme hoy». Alejandro cerró los ojos. «Le dije que no lo hiciera. Le dije que tenía que demostrarte mi cambio yo mismo, ¿no? ¿Por qué no me habías contado sobre la terapia?». Isabela lo interrumpió suavemente. «Porque no quería que pensaras que estaba haciendo algo solo para impresionarte o manipularte de alguna manera». Alejandro se sentó en el borde del sofá, manteniendo distancia. «Quería que vieras los resultados en mi comportamiento, no que conocieras el proceso». Isabela estudió su rostro. «¿Y qué has aprendido?». «Que mi miedo al abandono me había vuelto hipervigilante a cualquier amenaza percibida a mi seguridad emocional». Alejandro habló lentamente, como si estuviera citando conceptos que había estado estudiando intensivamente. «Que desarrollé un patrón de autoprotección que me llevaba a atacar antes de ser atacado, a rechazar antes de ser rechazado. Y específicamente sobre nosotros, que cuando Eduardo me mostró esas fotos, mi cerebro traumatizado activó inmediatamente todos los mecanismos de defensa que había desarrollado desde niño». Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. «En lugar de ver a la mujer que me amaba incondicionalmente, vi una amenaza a mi seguridad emocional que tenía que eliminar antes de que me eliminara». Isabela sintió que se le encogía el corazón al ver la vulnerabilidad con la que él hablaba de sus procesos internos. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Cómo sé que la próxima vez que alguien trate de manipularte no volverás a reaccionar igual? Porque ahora puedo identificar cuando mi trauma está hablando en lugar de mi razón». Alejandro se acercó ligeramente. «Mi terapeuta me ha enseñado técnicas para pausar, respirar y preguntarme si lo que estoy sintiendo es una respuesta al presente o una reacción al pasado». Isabela asintió lentamente. «¿Y qué más has aprendido?». «Que la confianza no es solo creer en alguien cuando es fácil, sino elegir creer en ellos, especialmente cuando es difícil». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Que el amor verdadero significa darle a la persona que amas el beneficio de la duda, siempre, hasta que ellos mismos te demuestren lo contrario». «¿Y si yo hubiera estado traicionándote realmente?», Isabela preguntó, probando su nueva perspectiva. «Entonces, habría sido tu decisión y habría tenido que lidiar con esa realidad», Alejandro respondió sin vacilar. «Pero mi primera respuesta, siempre, debería haber sido confiar en ti
y buscar la verdad juntos, no asumir lo peor y atacarte. Isabela sintió que algo se relajaba en su pecho. Por primera vez en semanas, las palabras de Alejandro sonaban como si vinieran de un lugar de verdadera comprensión, no solo de arrepentimiento. ¿Podrías abrazarme?», pidió ella suavemente. Alejandro se acercó lentamente, como si temiera que ella cambiara de opinión. Cuando finalmente la rodeó con sus brazos, Isabela sintió una mezcla de alivio y anhelo que había estado reprimiendo durante más de un mes. «Te he extrañado tanto», murmuró él contra su cabello. «Cada día sin ti ha sido una tortura que merecía por haberte lastimado. Yo también te he extrañado». Isabela se permitió derretirse en sus brazos por primera vez desde la separación. «Pero necesito que sepas que si volvemos a intentar esto, no puede haber dudas, no puede haber más suposiciones. Tenemos que comunicarnos, confiar y elegir el amor por encima del miedo, siempre, siempre», Alejandro prometió besando suavemente la corona de su cabeza. «¿Significa esto que podríamos intentar de nuevo?» Isabela se apartó para mirarlo a los ojos. «Significa que quiero intentar, despacio, paso a paso, reconstruyendo lo que perdimos pero haciéndolo más fuerte esta vez». «¿Puedo besarte?», Alejandro preguntó, su voz temblorosa de esperanza. Isabela asintió, y cuando sus labios finalmente se encontraron después de semanas de separación, fue como si ambos recordaran por qué habían luchado tanto para volver a encontrarse. El beso fue suave, lleno de perdón, promesas y la determinación compartida de no volver a permitir que nada los separara. Los siguientes 2 meses fueron como redescubrirse el uno al otro, pero con una profundidad que no habían tenido en su primera relación. Alejandro cumplió cada promesa que había hecho. Continuó con la terapia, comunicaba cada inseguridad en lugar de dejar que creciera en silencio, y demostró día tras día que había aprendido a confiar no solo en Isabela, sino en el amor que compartían. Isabela, por su parte, fue paciente pero firme, estableciendo límites claros cuando los necesitaba, pero también abriendo su corazón gradualmente a medida que Alejandro demostraba que su cambio era genuino y duradero. Una tarde de viernes, mientras trabajaban juntos en los planos de la casa que Isabela había retomado diseñar, Alejandro la observó concentrada sobre los dibujos y sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumó. «¿En qué piensas?», Isabela preguntó, notando su mirada fija. «En que no puedo creer que tuve la suerte de encontrarte 2 veces», Alejandro sonrió. «Una vez cuando te conocí y otra vez cuando me diste la oportunidad de conocerte realmente, sin mis traumas interfiriendo». Isabela puso la mano sobre la suya. «Ambos tuvimos que crecer. Yo también aprendí cosas sobre mí misma durante nuestra separación. ¿Cómo qué? Como que merezco ser amada sin condiciones, pero también que el amor verdadero a veces requiere paciencia para permitir que la otra persona sane». Isabela entrelazó sus dedos. «Y que perdonar no significa olvidar, sino elegir construir algo nuevo y mejor sobre los cimientos del aprendizaje». Esa noche, mientras cenaban en el pequeño restaurante italiano que se había convertido en su lugar, Alejandro tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. «Isabela», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, «antes de que digas nada, esto no es lo que parece». Isabela miró la caja con ojos grandes. «¿Alejandro? No es un anillo de compromiso», se apresuró a aclarar. «Es una promesa de que nunca más dudaré de ti, de que voy a honrar tu confianza cada día, y de que quiero construir un futuro contigo cuando ambos estemos completamente listos». Abrió la caja para revelar un anillo simple, con una pequeña esmeralda, del mismo verde que los ojos de ella. «Es hermoso», Isabela susurró. «¿Pero estás seguro de que estás listo para promesas?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Alejandro tomó su mano. «Estos últimos meses me han enseñado que el amor real no es un sentimiento que viene y va. Es una decisión que se toma todos los días, y yo elijo amarte, respetarte, confiar en ti, todos los días por el resto de mi vida». Isabela sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo también te elijo a ti, Alejandro.
al hombre que eres ahora, al hombre que fuiste y al hombre que estás llegando a ser. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, ambos sintieron que era más significativo que cualquier compromiso formal. Era un símbolo de supervivencia, de crecimiento, de amor que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte. Esa noche, por primera vez desde la reconciliación, Isabela invitó a Alejandro a quedarse. No porque se sintiera presionada o porque quisiera acelerar su progreso, sino porque finalmente se sentía segura de entregarse completamente de nuevo. Cuando hicieron el amor, fue diferente a cualquier experiencia que habían compartido antes. Cada caricia era una reafirmación de confianza recuperada, cada beso una promesa de futuro compartido, cada susurro una celebración de haber encontrado el camino de vuelta el uno al otro. «Te amo», Alejandro murmuró contra su piel mientras la abrazaba después, sus cuerpos entrelazados bajo las sábanas. «Te amo de una manera que no sabía que era posible». «Yo también te amo», Isabela respondió trazando pequeños círculos en su pecho. «Amo al hombre valiente que fuiste capaz de admitir sus errores y cambiar. Amo al hombre que eligió sanar en lugar de culpar. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?». Alejandro besó su frente. «Que nos hemos dado una segunda oportunidad, no porque necesitáramos una, sino porque nos la merecemos. Y porque el amor verdadero no se rinde». Isabela se acurrucó más cerca, ni siquiera cuando todo parece perdido. A la mañana siguiente, Isabela despertó antes que Alejandro y se quedó observándolo dormir. Sus facciones estaban relajadas, pacíficas, y ya no llevaba esa tensión constante que había notado durante los primeros meses de su relación original. Era como si al sanar sus traumas hubiera encontrado una paz que se reflejaba incluso en su sueño. Cuando él abrió los ojos y la encontró mirándolo, sonrió con esa sonrisa que reservaba solo para ella. «Buenos días, mi amor», murmuró, atrayéndola hacia él. «Buenos días». Isabela se rió cuando él comenzó a hacer cosquillas en su cuello con pequeños besos. «¿Sabes qué día es hoy?». «Sábado, día perfecto para quedarnos en la cama hasta tarde». Alejandro respondió sin pensarlo. «Es el día que nos conocimos hace un año». Isabela sonrió. «En la galería de arte». Alejandro se incorporó sorprendido. «¿Un año? Ya ha pasado un año. Técnicamente son 11 meses de conocernos y 3 meses de que nos hayamos dado cuenta de que merecemos una segunda oportunidad». Isabela se sentó también. «Pero me gusta pensar que hoy estamos celebrando el día que comenzó la historia más importante de nuestras vidas. ¿Te gustaría ir a esa galería hoy?». Alejandro propuso. «Volver a donde todo comenzó, pero esta vez como las personas que somos ahora, no como las personas que éramos entonces». «Me encantaría», Isabela respondió. «Pero primero tengo algo que decirte». Alejandro se tensó ligeramente, su antigua ansiedad amenazando con aparecer por un momento. «No es nada malo», Isabela rió, notando su reacción. «Es solo que creo que estoy lista». «¿Lista para qué?». «Para casarme contigo». Isabela tomó su rostro entre sus manos. «No ahora, no mañana, pero pronto. Estoy lista para ser tu esposa, para construir una familia contigo, para ser tu compañera en esta vida que hemos luchado tanto por crear juntos». Alejandro sintió que el corazón se le desbordaba de felicidad. «¿En serio?». «En serio», Isabela sonrió, «pero con una condición, la que quieras. Que cuando me propongas matrimonio oficialmente, lo hagas no porque sientes que debes, o porque es el siguiente paso lógico, sino porque genuinamente no puedes imaginar ni un solo día de tu futuro sin mí a tu lado». Isabela Morales. Alejandro la besó profundamente. «Hace meses que no puedo imaginar ni un solo minuto de mi futuro sin ti. Y ahora que sé que puedo amarte sin miedo, sin dudas, sin permitir que mi pasado envenene nuestro presente, estoy más que listo para prometerte el resto de mi vida». Y mientras se besaban bajo la luz dorada de la mañana madrileña, ambos sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar, un amor que había sobrevivido a la traición, al dolor y a la separación, y había emergido no solo intacto, sino más fuerte, más profundo y más verdadero que nunca.
3 meses después de aquella mañana en que Isabela declaró estar lista para el matrimonio, Alejandro había estado planeando meticulosamente la propuesta perfecta. No quería que fuera extravagante o llamativa. Quería que fuera profundamente personal, un reflejo de todo lo que habían vivido juntos y superado como pareja. La casa que Isabela había diseñado estaba finalmente terminada. Se alzaba en una colina en las afueras de Madrid, con grandes ventanales que capturaban la luz dorada de la tarde y jardines que se extendían hacia el horizonte. Era exactamente lo que ambos habían soñado. Un hogar donde podrían construir su futuro juntos. ¿Estás seguro de que quieres hacer la inspección final hoy? Isabela preguntó mientras conducían hacia la propiedad. Pensé que querías esperar hasta la semana que viene. No puedo esperar más. Alejandro sonrió apretando suavemente su mano. Además, hay algo específico que quiero mostrarte. Cuando llegaron a la casa, Isabela notó que había pétalos de rosa esparcidos desde la entrada principal hasta el jardín trasero. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no dijo nada, siguiendo el sendero de pétalos con creciente emoción. El jardín trasero había sido transformado en algo mágico. Había cientos de luces de hadas colgando de los árboles, creando un cielo estrellado artificial. En el centro, sobre una manta blanca, estaba un picnic elaborado con todas sus comidas favoritas, velas que creaban un resplandor dorado y en el fondo un cuartet de cuerda tocando suavemente. Alejandro. Isabela se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Qué es todo esto? Es el lugar donde quiero comenzar el resto de nuestras vidas. Alejandro tomó sus manos. El jardín que tú diseñaste, la casa que creaste pensando en nuestra familia, el hogar donde quiero envejecer contigo. Se sentaron en la manta, y durante la siguiente hora, Alejandro le contó historias de cómo había imaginado sus futuras mañanas en esa casa. Isabela trabajando en su estudio de arquitectura que habían incluido en los planos. Él cocinando desayunos mientras ella revisaba proyectos. Niños corriendo por el jardín que ella había diseñado específicamente, pensando en pequeños exploradores. Isabela, dijo finalmente poniéndose de pie y ayudándola a levantarse, hace 1 año y medio, pensé que había encontrado todo lo que necesitaba en la vida. Tenía éxito, estabilidad, control. Pero tú me enseñaste que no sabía nada sobre vivir realmente. Comenzó a caminar con ella hacia el centro del jardín, donde había un pequeño arco de flores blancas que no había estado ahí en los planos originales. Durante nuestro tiempo separados, creí que había perdido para siempre la oportunidad de ser feliz de verdad. Pero tú me diste algo que no merecía. Una segunda oportunidad. Y con esa segunda oportunidad, aprendí que el amor verdadero no es solo un sentimiento hermoso. Es una elección que se hace todos los días, en los momentos buenos y en los difíciles. Alejandro se detuvo bajo el arco de flores y se volvió para mirarla directamente. Aprendí que confiar no significa nunca tener dudas, sino elegir la fe por encima del miedo cuando las dudas aparecen. Aprendí que amar significa ser vulnerable, y que ser vulnerable contigo es el regalo más grande que me he dado a mí mismo. Isabela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, sabiendo lo que venía pero sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. Isabela Morales. Alejandro se arrodilló, sacando una caja de terciopelo que contenía el anillo más hermoso que ella había visto jamás, un solitario clásico con un diamante que capturaba toda la luz del jardín. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿Querrías construir una familia conmigo en esta casa que diseñaste con tanto amor? ¿Querrías ser mi compañera, mi mejor amiga, mi gran amor por el resto de nuestras vidas? Sí, Isabela susurró, y luego más fuerte. Sí, 1000 veces sí. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, Isabela sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. El beso fue apasionado, lleno de promesas y sueños compartidos, mientras el cuartet tocaba suavemente y las luces de hadas creaban magia a su alrededor. «Te amo», Alejandro murmuró contra sus labios. «Te amo con cada parte de mi alma sanada, con cada día de nuestro futuro, con cada latido de mi corazón». «Yo también te amo», Isabela respondió. «Amo al hombre que eres, amo al hombre que has llegado a ser,
y amo al hombre que serás a mi lado durante los próximos 50 años. Esa noche, mientras hacían el amor en la casa que pronto sería oficialmente suya, cada caricia era una celebración de su compromiso, cada susurro una promesa de las décadas de felicidad que los esperaban. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de todo esto?, Isabela preguntó mientras yacían entrelazados bajo las estrellas reales que se habían hecho visibles a través del gran ventanal del techo. ¿Cuál? Que no estamos prometidos a pesar de todo lo que pasamos, sino gracias a todo lo que pasamos. Isabela trazó pequeños círculos en su pecho. Todo el dolor, toda la separación, todo el trabajo duro de sanar. Todo eso nos trajo aquí, a este momento, como las personas que somos ahora. Nunca lo había pensado de esa manera. Alejandro besó su frente. Pero tienes razón. Si no hubiera pasado por todo eso, no habría aprendido a amarte de la forma que realmente mereces. ¿Y ahora? Isabela alzó la vista para mirarlo. ¿Ahora cómo me amas? Ahora te amo sin miedos, sin dudas, sin reservas. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Te amo con la confianza absoluta de que eres mi hogar, mi futuro, mi para siempre. Para siempre, Isabela repitió probando las palabras en su lengua. Me gusta cómo suena eso. Entonces prepárate, futura señora Mendoza. Alejandro sonrió con esa sonrisa traviesa que había aprendido a amar, porque nuestro para siempre empieza ahora. Y mientras se quedaban dormidos en los brazos del otro, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario, un amor que había sido probado por las circunstancias más difíciles y había emergido no solo intacto, sino más brillante, más fuerte y más hermoso que nunca. Un amor que estaba listo para durar toda una vida. Un año después, la misma galería de arte donde todo había comenzado, ahora servía como escenario para una exposición muy especial. Isabela había organizado una muestra de fotografías de parejas madrileñas y entre las obras expuestas había una fotografía de ella y Alejandro tomada el día de su boda, 6 meses atrás. Isabela estaba parada frente a esa fotografía, una mano posada protectivamente sobre su vientre de 6 meses de embarazo, recordando el día más hermoso de su vida. La boda había sido íntima, celebrada en el jardín de su nueva casa, con solo familia cercana y amigos más queridos como testigos de su unión. Recordando nuestro día especial, Alejandro apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos y posando sus manos sobre las suyas en su vientre redondeado. Recordando todo, Isabela se recostó contra su pecho. Desde la primera vez que nos vimos aquí, hasta ahora, hasta este pequeño milagro que estamos esperando. Nuestro pequeño milagro. Alejandro corrigió suavemente, besando su cuello. ¿Cómo está hoy mamá? Emocionada, ansiosa, completamente enamorada de su papá. Isabela se volvió en sus brazos. ¿Y cómo está papá? Aterrorizado de la mejor manera posible. Alejandro rió. No puedo creer que en 3 meses seremos 3. Su conversación fue interrumpida por Carmen, que se acercó con una sonrisa radiante. La exposición es un éxito rotundo, anunció. Y hay alguien aquí que quiere felicitarte personalmente por el trabajo. Isabela siguió la mirada de Carmen y se sorprendió al ver a una pareja mayor acercándose. El hombre le resultaba vagamente familiar, pero no pudo ubicarlo inmediatamente. Disculpen, dijo el hombre. Soy Roberto Herrera, y esta es mi esposa, Elena. Queríamos felicitar a la organizadora de esta hermosa exposición. Isabela sintió que Alejandro se tensaba ligeramente a su lado. Herrera era el apellido de Ricardo, el hombre que había sido usado en las fotografías falsas que casi destruyeron su relación. Gracias, Isabela respondió cautamente. ¿Los conozco de algún lado? En realidad venimos a ofrecer una disculpa. Elena Herrera se adelantó. Nuestro hijo Ricardo fue involucrado en una situación muy desagradable hace tiempo. Nos enteramos hace poco de lo que ese hombre, Eduardo Vázquez, hizo usando el nombre y las fotografías de Ricardo. Isabela intercambió una mirada con Alejandro. Eduardo había sido llevado a juicio por fraude y manipulación, pero durante el proceso legal habían descubierto que también había usado fotografías de Ricardo sin su consentimiento. Ricardo quería venir personalmente a disculparse,
continuó Roberto, pero está trabajando en Londres ahora. Quería que supieran que él nunca supo que sus fotografías estaban siendo usadas para lastimar a personas inocentes. No tienen que disculparse por algo que no hicieron, Alejandro dijo firmemente. Su hijo también fue víctima de la manipulación de Eduardo. Aún así, queríamos conocerlos. Elena sonrió. Hemos seguido la historia en los medios, cómo lucharon por su amor y cómo todo resultó ser mentira. Es inspirador ver que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Después de que los Herrera se fueron, Isabela y Alejandro se quedaron solos nuevamente frente a la fotografía de su boda. ¿Te puedo confesar algo? Isabela dijo suavemente. Siempre. Parte de mí se alegra de que todo eso haya pasado. Isabela se volvió para mirarlo. No me alegra el dolor que sufrimos, pero me alegra que nos haya enseñado lo fuertes que somos juntos, lo mucho que realmente nos amamos. Yo he pensado lo mismo, Alejandro admitió. Si no hubiera pasado, nunca habría aprendido a confiar completamente. Nunca habría sanado realmente, y nuestro matrimonio no sería tan sólido como es ahora. Isabela sonrió y tomó su rostro entre sus manos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo? ¿Qué? Que estamos aquí, en el mismo lugar donde nos enamoramos, pero como personas completamente diferentes, más fuertes, más sabias, más seguras de nuestro amor, y esperando a nuestro primer hijo, Alejandro añadió, besando suavemente sus labios. Un hijo que va a crecer en un hogar lleno de amor verdadero, comunicación honesta y padres que saben que el amor real se elige todos los días. Un hijo que nunca tendrá que dudar de que es amado incondicionalmente. Isabela sonrió contra sus labios. En ese momento sintieron una pequeña patada en su vientre. Ambos se rieron, y Alejandro se arrodilló para hablar directamente a su bebé. «Hola, pequeño», murmuró contra su vientre. «Soy tu papá y esta es tu mamá. No puedes vernos todavía, pero queremos que sepas que ya te amamos más de lo que creíamos posible. Y vamos a asegurarnos de que crezcas sabiendo que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, y que siempre, siempre serás amado». Isabela pasó sus dedos por el cabello de Alejandro, sintiendo que su corazón estaba tan lleno de felicidad que podría explotar. «¿Estás listo para volver a casa?», preguntó. «A nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro futuro juntos. Contigo estoy listo para cualquier cosa». Alejandro se puso de pie y la besó profundamente. «Contigo y con nuestro bebé. Estoy listo para los próximos 50 años de aventuras». Mientras salían de la galería tomados de la mano, Isabela miró hacia atrás una última vez al lugar donde había comenzado la historia de amor más grande de su vida. Había comenzado con dos personas solitarias buscando algo que no sabían que necesitaban. Había pasado por traición, dolor, separación y sanación, y ahora culminaba con una familia que estaba a punto de crecer. «Te amo, Alejandro Mendoza», dijo mientras él abría la puerta del coche para ella. «Y yo te amo a ti, Isabela Mendoza», respondió él, besando su frente. «Para siempre y para siempre». Mientras conducían hacia casa, hacia la casa que ella había diseñado con tanto amor y donde ahora crecían como familia, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario, un amor que había sobrevivido a todo lo que la vida había puesto en su camino y que estaba listo para florecer durante el resto de sus vidas. El círculo se había completado. Habían comenzado como extraños en una galería de arte. Habían pasado por la traición y la separación. Habían luchado por sanar y reconstruir, y ahora eran una familia sólida, llena de amor, esperando la llegada de su primer hijo. Y mientras las luces de Madrid brillaban a su alrededor, Isabela puso su mano sobre la de Alejandro y sonrió, sabiendo que su historia de amor apenas estaba comenzando. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.